El tema que continúa en el curso de física es trabajo mecánico. El trabajo mecánico es una magnitud escalar que se caracteriza por la acción que ejerce la fuerza sobre un cuerpo al comunicarle cierto desplazamiento. Esto se reduce a lo siguiente, que va a haber trabajo mecánico cuando existe una fuerza y esa fuerza debe desplazarlo, debe transmitir movimiento, ¿ok? Entonces, si hay movimiento, desplazamiento, habrá trabajo mecánico. Y si no lo hay, su trabajo mecánico será cero. Entonces, vamos por el primer caso. Cuando la fuerza es constante. Es el primer caso. El siguiente caso que vamos a estudiar es cuando la fuerza es variable. En este caso, cuando es constante. Usted observa aquí al bloque, aplicado una fuerza horizontal F, se lo hace desplazar desde el punto A hasta el punto B. Y esa fuerza se nota que es constante, mejor dicho, no cambia, es F, ya que es F, y es horizontal, Por lo tanto, si cumple estas condiciones, ¿cómo yo voy a calcular el trabajo mecánico sobre ella? Entonces, simplemente, el trabajo mecánico se va a calcular así. Trabajo de F para llevar desde el punto A hasta el punto B será la fuerza por la distancia paralela a ella, tal como se observa, paralela. Pero, profe, usted está poniendo más menos. Es que el trabajo puede ser positivo, negativo o cero también, ¿no? Entonces estoy viendo de manera general aquí. Lo vamos a explicar en el siguiente paso, cuando es positivo, cuando es negativo y cuando es cero. Siendo aquí el W, míralo, el W de F de A hacia B. ¿Qué significa eso? Acá lo tengo, mira, ve. Usted lo observa ahí. ¿Qué significa? Significa cantidad de trabajo realizado por la fuerza F para trasladar desde el punto A hasta el punto B. Y va a estar expresado en Joule. ¿Qué es Joule? Es la unidad, según el sistema internacional, del trabajo mecánico. ¿Ok? Y también que representa F y que representa D. Entonces, observa por ahí que F representa el valor de la fuerza expresado en Newton y la D representa la distancia recorrida pero en metros. ¿Ok? Ojo, quiero que tenga presente lo siguiente. Tener presente que un Joule es equivalente a decir aplicar una fuerza de 1 Newton y desplazarlo 1 metro. 1 Newton y 1 metro equivale a 1 Joule. Es la equivalencia, jovencitos. ¿Ok? Listo. Ya te había mencionado algo de tipos de trabajo mecánico. Cuando hablamos de trabajo mecánico, positivo, negativo y nulo. ¿Okay? Aquí lo tenemos, los tres casos, tipos de trabajo mecánico. ¿Okay? Ahí está. Primer caso, la fuerza relacionada con la velocidad. Si la fuerza es paralela con la velocidad y tienen el mismo sentido, estamos frente a un trabajo positivo. Repito, velocidad y fuerza deben tener el mismo sentido. Derecha ambos, a la izquierda, puede ser ambos arriba, abajo o inclinado, pero tengan el mismo sentido. Y estamos frente a un trabajo negativo, sí. La fuerza y la velocidad tienen sentidos contrarios, tal como usted está observando aquí, sentidos contrarios. Y estaremos frente a un trabajo nulo si la velocidad y la fuerza sean perpendiculares, formen 90 grados, horizontal, vertical, son perpendiculares, trabajo nulo. ¿Pero por qué? Es que la fuerza no le está transmitiendo movimiento en ese mismo sentido, mejor dicho en el eje vertical, sino está moviéndose en el eje horizontal. Entonces por eso el trabajo es nulo sobre el bloque respecto a la fuerza F. Ahora, vamos a ver lo siguiente. Cuando la fuerza es
variable. ¿Qué se hace? Entonces, mira, vemos aquí este caso. La fuerza F1 va cambiando a una fuerza F2. En nuestro caso ha aumentado porque si usted hace la gráfica, F1 está por acá y F2 está más arriba y esto va creciendo desde este punto que es 0 y a medida que va subiendo el valor va siendo de mayor tamaño. ¿Okay? Entonces decimos que aumento, cambio es variable. ¿Qué se hace? Se comienza a trabajar con una gráfica, un sistema de referencia y se dice que en la posición X1 él se encontrará aquí, la posición 1 con la fuerza F1, aquí se encuentra. El par ordenado sería este de acá, este par ordenado sería X1, F1. Y acá el par ordenado sería X2 y F2 y luego como hay un par ordenado aquí y otro par ordenado, trazamos una línea. La dependencia lineal de la fuerza I y el desplazamiento. Entonces traza desde esa línea, tal como le dije, una línea recta y comienza a sombrear hasta el eje de la posición. Entonces esto se llama el área bajo la gráfica. Esta es la gráfica y el área sería este de acá. Si usted calcula esa área, va a ser equivalente al trabajo desarrollado desde esta posición hasta esta posición. ¿Ok? Entonces llegamos a decir lo siguiente, que el trabajo desarrollado por F para trasladar desde X1 hasta X2 simplemente es el A, pero ¿A qué representa? A representa el área de la región sombreada. ¿Ok? Esta área de acá, que sería un trapecio. Profesor, ¿y cómo se calcula el área de un trapecio? El área de un trapecio es base menor más base mayor sobre 2 por esta altura que estoy indicando. ¿Ok? Así se calcula el área de un trapecio. Ahora, continuamos con lo que es trabajo neto o trabajo total. Ahí está. ¿Qué es el trabajo neto total? El trabajo neto total es la suma algebraica, respetando, lógico, los tipos de trabajo, ya sean positivo, negativo o nulo. En este caso estamos haciendo lo siguiente. El trabajo neto para llevar un cuerpo desde un punto A hasta un punto B será igual la suma del trabajo de F1 más F2 más F3 más Fn. ¿Eso qué significa? Sobre el cuerpo se ha aplicado fuerzas desde 1 hasta Fn, varias fuerzas. Y la suma, respetando los signos, ya sea positivo, negativo, cero, se va ubicando y al final se suma directamente. Una suma conocida por ustedes. Correcto. Entonces, claro, esto no vas a sumar vectorialmente. ¿Por qué? Porque el trabajo mecánico es escalar. Entonces, un ejemplo, si esto fuese negativo, menos 10 joule, por ejemplo, esto fuese 20 joule, menos 10 joule, 20 joule, dos fuercitas nada más. Entonces, menos 10 joule más 20 joule saldría 10 joule el trabajo neto. Un ejemplo sencillo, ¿ok? Listo. Pero también se puede usar un poquito más. Este de acá, tal como estás observando ahí. El trabajo neto se puede calcular como la fuerza resultante por la distancia. Se calcula el valor de la fuerza resultante desde F1 hasta Fn, el resultante será Fr. Su valor por la distancia que lo desplazó paralela a ella, lógico, estas dos van a ser paralelas, multiplica y calculas el trabajo neto. ¿Okay? Eso sería una manera de calcular trabajo neto. Dos maneras de calcular trabajo neto. Usted escoge, dependiendo de las circunstancias. Y por último, si un cuerpo está en equilibrio mecánico, ojo, ya saben que equilibrio mecánico es cuando la aceleración de un cuerpo es cero y su fuerza resultante sobre dicho cuerpo es cero. Si la fuerza resultante sobre ella es cero, entonces estaríamos hablando de cero por la distancia y cero por la distancia tendría que ser cero. De ahí decimos que el trabajo neto sobre un cuerpo que se encuentra en equilibrio mecánico va a ser equivalente a cero. Repito, equilibrio mecánico.
Hay dos tipos. Uno es cuando su velocidad es cero, es el equilibrio estático. El equilibrio cinético es cuando su velocidad es constante, jovencito. Cuando su valor es constante. O su velocidad es constante, ¿ok? Entonces, nos estaremos viendo en el siguiente video. Eso ha sido todo.